Antes de comenzar con el episodio de Gym Rats, agradecer como siempre a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por el apoyo que le han dado y siguen dando a este gran proyecto. Dejamos sus enlaces en la descripción, así como también los códigos de descuento. Recuerden, Álvarez 10, Fer 10, Ángel 10. Dejamos enlaces también para Hypertrophy, Muscle Mind, de parte del buen Dani. Dejamos enlaces para el blog de Health Builders, ahí de parte del buen Fer, también para que accedan al blog que se abre mensualmente y al New Bodybuilding Course. Redes sociales de los tres también en la descripción. Y por segunda ocasión, casi tercera consecutiva, tuvimos ahí un episodio en donde solo estuvimos los tres, pero pues bueno, hemos agarrado una racha de invitadazos de lujo en este último mes. Y pues bueno, creo que va a ser el último episodio de este mes y qué mejor que cerrarlo con el invitado que tenemos el día de hoy, la verdad. Henry León, un gusto, hermano, conocerte, digo, por esta parte a distancia, pero creo que vamos a conversar de cosas bien interesantes y pues nada, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a Gym Rats. ¿Cómo estás? Bueno, hola Ángel, Daniel, Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y nada, a mí este tipo de proyectos, estas ideas, estas conversaciones, a mí me apasionan mucho, me gustan mucho más allá de cualquier otra cosa. Así que, pues nada, bienvenido la charla, bienvenida a la discusión y encantado de estar aquí, la verdad. No, en verdad, gracias a ti, Henry. Y sí, déjame darte un agradecimiento muy especial porque la verdad, la respuesta al correo que te mandé, hermano, fue sumamente rápida y también pudimos organizar agendas sumamente rápido. Entonces, en verdad, muchísimas gracias por esa disponibilidad que mostraste para grabar, para venir a platicar aquí a Gym Brats. Y bueno, como en cada episodio también tenemos de este lado al buen Fer Equiwa. Fer, ¿cómo andas? Muy bien, pues tantas infografías que he visto a lo largo de ya casi, no sé, unos 8 años o un poquito más a lo mejor desde que pues tenemos redes sociales y la ciencia estaba en su auge, a lo mejor en pandemia y las cosas empezaban a divulgar más. Creo que Henry es alguien que nunca ha dejado de hacerlo de la misma forma y no sé si esa simplicidad ha estado permaneciendo siempre y ya el hecho de tenerlo aquí en el podcast y tratar de hablar un poco de fisiología o de cómo vaya saliendo la materia, pues creo yo que es algo, es una clase, una masterclass para nosotros y pues nada, ya quiero iniciar a preguntar cosas. Del otro lado, Dani Álvarez, como cada episodio. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, lo mismo que Fer, emocionado, tengo ya años siguiendo la cuenta de Henry. No sabes cuántas de tus publicaciones, Henry, perdóname si te hablo de tú, tengo guardadas que digo, mira, este artículo me interesa, lo voy a estar leyendo y así publicas y segurito es que lo guardo y seguro es que lo reviso después. Y sé que muchos de nuestros queridos escuchas, Gym Rats, hacen lo mismo. Y si no, deberían de hacerlo porque ya hemos tenido también aquí el gusto de tener a divulgadores como el propio Henry, que más o menos podemos hacer un símil con Walter Suárez de España, con esa impresionante y gran labor que realizan para mantenernos a la par de la literatura. Y no solo eso, sino hacerlo de una forma un poquito más escéptica, considerando los propios sesgos y sobre todo no haciendo uso de bandera de ciencia. Eso es algo que muchas personas hacen, de que yo soy basado en evidencia, pero creo que es difícil a veces entender que no se trata de eso, pero bueno, no quiero estar hable y hable para dar el micrófono a gente. Sí, y como punto de partida, justo Dani, me robaste esa idea que traía en mente de, creo que Henry, al igual que Walter, yo encuentro una similitud bien interesante por esta gran labor, yo me atrevería a decir noble labor, de compartir evidencia, ¿no? Día con día, semana con semana, y no solo eso, sino también crear herramientas para que puedas ingresar o puedas enriquecer este conocimiento. Por ahí también vi el compendio que tienes, Henry, qué locura, o sea, desde lo bonito que está el resumirlo, el tener fuentes desde 2020 ahí colocando artículos científicos, eso es una locura. Tu propio canal de YouTube, igual que creo que ayer subiste igual episodio hablando de estos temas que digo, ahí son fuentes inagotables de conocimiento. Entonces, invitamos a todos, por supuesto, a consultar todas estas fuentes que dejamos en la descripción del episodio. Y Henry, para pasarte ahora sí el micrófono, hermano, me gustaría empezar con
Por ahí vi que, si no me estoy equivocando, la siguiente semana vas a publicar un libro y creo que es un muy buen punto de inicio, tanto para darle visibilidad a este proyecto que estás por publicar, hermano, pero también justamente haciendo hincapié en el título de Fisiología del Ejercicio, una base para la comprensión del rendimiento y el ejercicio físico para la salud, porque creo que me interesa saber cómo es esa perspectiva tuya en ver a la fisiología del ejercicio desde los lentes, desde la perspectiva de un atleta, pero también desde la perspectiva de salud, porque creo que, o bueno, no creo, pero hay datos interesantes sobre que cada vez somos más sedentarios, ¿no? Cada vez el ejercicio empieza a involucrarse más en esta medida preventiva para toda la población, pero por supuesto que también para nosotros es interesante verlo tal vez desde los lentes de los atletas, ¿no? De cuáles son esa manera de la fisiología que funciona cuando una persona está haciendo ejercicio físico a ese nivel. Entonces, pues Henry, te paso el micrófono, me gustaría empezar por ahí. Muchas gracias. No sabía que estaban tan dateados y con tanta información allí detrás. Yo voy a ser muy sincero, yo nunca, o sea, nunca lo pensé de esta manera, no es como que hace 6 años, 7 años que haya dicho, hoy quiero hacer un canal y luego quiero hacer un canal de YouTube y luego quiero escribir un libro. La verdad no lo pensé así de esa manera, las cosas se han venido dando. El tema, por ejemplo, del libro fue un proyecto que comenzó hace muchos años, puedo decir al menos unos 12 años, que fue cuando yo empecé a enseñar la fisiología del ejercicio. Y fue un proyecto que terminé realmente después de desempolvarlo y actualizarlo mucho hace un año y medio más o menos, que precisamente hice una estancia postdoctoral en España, en donde a propósito pasé un par de días en Sevilla con Walter, precisamente aprovechando obviamente su conocimiento y lo buena gente que es. Eh, y precisamente ese fue como la partecita final, la cereza del pastel de lo que he venido tratando de hacer, y es compartir la información en relación con la fisiología del ejercicio. Yo en muchas ocasiones lo he dicho y no me da pena, en realidad la mayoría de los artículos yo los leo un poco para mí, o sea, yo lo que hago es que yo lo leo para complementar mi conocimiento, para fortalecer un poco esos temas que enseño o que aplico, bien sea en mis atletas o en mis pacientes. Y, y lo que hago sencillamente es tomar extractos de esas lecturas que son mis lecturas obligadas del día a día y empezar a publicarlas. Y el libro también es una parte, en parte eso, es un compendio de eso que intento todos los días, hay veces no es tan fácil por muchas actividades, pero que intento prácticamente todos los días leer y tratar como de integrar cada vez más a ese conocimiento científico. Digamos que ese es un poco el hobby que se volvió trabajo, y que además, pues, bueno, hay algunos réditos en ocasiones desde el tema de redes sociales. Fíjate que hago personalmente mucho eco con eso, Henry, porque también de las cosas que yo hago como parte del trabajo, pero no trabajo remunerado, pero a la vez hobby, es precisamente hacer entre 2, 3 entradas en un blog de cualquier cosa que encuentro interesante, obviamente de artículos, ya sea fisiología, nutrición, entrenamiento, incluso salud mental. Y creo que si bien, pues nada que no conozcas, uno no recibe un pago monetario por esa actividad en concreto que sí toma, pues obviamente tiempo, esfuerzo y labor de estar viendo cómo voy a interpretar esto y cómo lo voy a traducir en la forma en que, por ejemplo, para ti en redes sociales se entienda el punto, etcétera. Creo que eso es lo que nos mantiene y creo que es algo que compartimos tanto con Fer como con Ángel, que lejos de verlo como los artículos o la ciencia o el estudio, creo que siempre viene desde esta parte de curiosidad y siento que también es algo que nos trae justamente aquí en el podcast y al perfil que tenemos en el podcast, y eso se me hace muy, muy, muy interesante. Y de hecho, también yéndome un pasito más hacia allá, el logo que nosotros tenemos de Gym Rats es una ratita así, justamente por eso, porque Gym Rats es a la vez, pues un término antes, se empleaba como un término, creo que la palabra es, se me fue totalmente, como un término no ofensivo, pero así como que, ay, sí, los Gym Rats o los Meatheads, como dicen en Estados Unidos, ¿qué van a saber esos?
Creo que lo que hemos buscado hacer es reformular lo que puede ser un Jimbra, que también conlleva la parte del estudio. Entonces creo que eso hace bastante eco con los tres. Ahí, Henry, yo algo que en lo personal, siempre que compartes algo, la pregunta siempre es, ¿la fisiología en realidad avanza con el paso del tiempo o cómo ha sido tu perspectiva a lo largo de leer de fisiología una y mil veces y qué son las ideas no las ideas, los casi creo que hechos fisiológicos que siempre están y rara vez cambian a nivel, por ejemplo, de rendimiento? O sea, si tú trabajas más por esa parte, ¿cuáles son las cosas que ya no puede que cambien tanto y las que ves en tendencia que sigue la investigación y sigue la investigación para tratar de afinar más ciertos detalles? ¿Lo has visto así o no ha cambiado bastante? Digamos que es una bonita pregunta porque sí hay cosas que definitivamente van avanzando. Curiosamente, muchos de los avances en temas de fisiología lo que han hecho es ratificar muchas de las cosas que empíricamente se venían haciendo, pero también obviamente permite reformular o por lo menos reorientar muchos procesos. Eh, lo que hemos entendido un poco con el estudio de la fisiología, primero es que la biología humana, en general la biología animal, pero la biología humana es demasiado, demasiado compleja, es en extremo compleja. Eh, Uno de los avances, por lo menos más representativos y que han marcado un derrotero en los últimos 20, 30 años más o menos ha sido el avance en la biología molecular. Nosotros, digamos que la gran mayoría de métodos o de ejercicios en torno de la fisiología que sean por allá de los años 90 u 80, pues eran ejercicios relativamente simples. Le conectamos un catéter aquí al perrito y miramos qué tanto sube la sangre para ver qué tanto es esa presión venosa. O le colocamos un detector allí en el estómago y estimulamos con una campanita a ver qué tanto ácido produce. Pero eran experimentos muy gruesos. Pero donde ha habido un avance enorme, enorme, es en entender que detrás de cada cosa que sucede en el cuerpo humano, metiéndose dentro de la célula, hay un mundo de reacciones químicas, de moléculas que cambian su estructura, que se fosforilan, que cambian, que interactúan unas con otras, de moléculas que empiezan a viajar por el torrente sanguíneo y llegan a otros lados generando un montón de efectos. Entonces ahí es donde está el grueso de la investigación. Creo firmemente que estamos todavía lejísimos, pero tremendamente lejos de comprender la realidad al final de cuentas. O sea, uno podría decir, oh, sí, yo entiendo las reacciones químicas que se dan dentro de la célula muscular cuando hago ejercicio. Que va, conocerás algunas poquitas, pero entender a profundidad todo ello es muy, muy, muy difícil. Uno podría pensar, como lo decía hace un rato, que con tanto conocimiento pues hay como unos giros impresionantes en relación con los métodos de entrenamiento, con los cambios, y la verdad es que no hay unas cosas tan grandes. A ver, cuando hablamos de entrenamiento tipo HIIT, que ha sido un tema de discusión en los últimos 10, 15 años más o menos, de 10 años, por ejemplo, se publicaron alrededor de unos 30, 40 libros en todo el mundo en relación con el entrenamiento tipo HIIT, como si fuera algo nuevo. Primero nos dimos cuenta que por ahí en los años 60 se utilizó un montón de entrenamiento tipo HIIT en muchos Juegos Olímpicos, pero peor aún que en la Grecia antigua ya utilizaban un entrenamiento tipo HIIT. O sea que tampoco es que sea nada novedoso. O hablar, por ejemplo, del entrenamiento en oclusión para mejorar la hipertrofia muscular. Uno dice, wow, eso es súper novedoso. O sea, igual se desarrolló hace unos 20 años, pero que se empiece a utilizar y uno hable de ello, pero pues evidencia de ello también hay hace muchísimo tiempo. Los griegos y los romanos al parecer colocaban, amarraban los brazos de algunos atletas, sobre todo en Grecia y los gladiadores, con el objetivo de hacer que sus brazos fueran más fuertes y obviamente no le tenían un nombre, sencillamente lo hacían. O pensar en los métodos de entrenamiento de muy alta intensidad que utilizaban en los años 70, la Golden Age del fisicoculturismo, pues todavía es algo que sigue teniendo cierta validez, probablemente no para todos. Entonces, en realidad yo creo que sí ha habido unos cambios,
pero no son esos cambios así como tan grandes como uno quisiera, como ese giro tremendo dentro del entrenamiento deportivo que hizo que cambiara todo. No. Lo que sí hay son tendencias, muchas, muchísimas tendencias, que a veces más que una tendencia es una moda y que vienen, nos enseñan, las aplicamos, las desarrollamos y luego desaparecen y en algunos años vuelven con otro nombre y creo que así va a seguir durante muchísimo tiempo. Ya poder avanzar en cosas que revolucionen tremendamente el entrenamiento, no creo que van a llegar tantas en un futuro próximo. Fíjate que ahí, Henry, en cuanto dijiste biología molecular, últimos años, avances, lo primerito que vino a mi mente fue el ácido láctico y el lactato, Ujú. como toda esta serie de reacciones que en algún momento entendíamos, e incluso ahí como anécdota, yo mismo enseñaba como ácido láctico a mis alumnos en hace algunos años de nutrición, etcétera. Y segurito que conoces ese paper, el del ave fénix y el lactato. Me surgió una pregunta que me interesa muchísimo conocer. Para ti, en lo personal, cuál ha sido así como de estos cambios en paradigmas más, no quisiera decir impresionante, pero que más te ha llamado la atención o sí te detuvo así de, oh, no había considerado esa parte desde esta perspectiva de un tema que quizás es tan básico como la producción de ATP, en el caso del lactato, etcétera? ¿Qué ha sido para ti como de estos avances en los últimos años los que más te han puesto a pensar o más te han llamado la atención? Pues mira que precisamente lactato ha sido uno de esos que ha sido súper revolucionario. Y claro, tampoco a mí me da pena decirlo porque yo también lo enseñé como ácido láctico, como acidosis, como fatiga. Eh, los libros clásicos de fisiología, el libro de fisiología del ejercicio de Fox, que anda por ahí atrás en alguna parte, pues claro, presentaba lo que en ese momento se sabía y los avances que hace George Brooks, el que hace Íñigo San Millán en relación al lactato de manera reciente, pues son súper revolucionarios en relación a que, contrario a lo que nosotros creíamos que era todo un desecho metabólico y que entre más nos deshiciéramos de él mejor, pues parece que es todo lo contrario. Atraviesa la barrera hematoencefálica y sirve como fuente primordial de energía para las neuronas. Tiene la capacidad de tener receptores de membrana que generan señales celulares que pueden hacer, por ejemplo, que el cuerpo oxide más o menos grasas. De hecho, inhibe un poquito la oxidación de grasas ese proceso, hace que se reconfiguren estructuras como el músculo cardíaco porque genera y hay receptores en la membrana de los cardiomiocitos que hace que cuando tengamos lactato elevadito generemos unas señales allí, genera respuestas en el sistema inmune. O sea, al punto que se ha considerado incluso terapia con lactato, o sea, como que se está pensando en colocarle lactato. Nosotros utilizamos lactato en la clínica, un lactato de Ringer, pero utilizar lactato para simular el ejercicio físico por tantas cosas interesantes y buenas. Esa particularmente es una. Dos, el papel, por ejemplo, del mTOR en el proceso de hipertrofia, algo que ustedes creo que han discutido ya incluso en varias ocasiones, en relación a cómo más allá de lo que también enseñamos en algún momento y era que había que romper la fibra muscular para que ésta se adaptara, pues ahora sabemos que no hay que romperla tanto porque más bien se fibrosa el músculo y lo que debemos hacer es generar estímulos mecánicos que favorezcan la síntesis de proteínas mediados en gran medida por mTOR, pero pues obviamente hay muchas otras señales biológicas. Entonces por ahí hay un gran paradigma. La microbiota ha sido también uno de esos cambios que ha sido revolucionario, entender que los microorganismos que tenemos a nivel intestinal pues no sirven solamente para ayudar a fermentar y digerir alimentos, sino que muchas de las sustancias que producen ellos pueden viajar incluso al sistema nervioso central, pueden mediar situaciones como la depresión o las enfermedades neurodegenerativas, los procesos inflamatorios, y que cuidar esas bacterias que tenemos en nuestro intestino, pues juegan un papel importante. O sea, aquí me podría quedar nombrando un montón de cosas, las células como células secretoras. Cuando yo en su momento, cuando estaba estudiando medicina y uno hablaba de endocrinología, uno le decían, lo que produce hormonas se llaman glándulas. Entonces, las glándulas suprarrenales, el páncreas, y ahora, cada vez que volteemos a mirar cualquier célula tiene un componente hormonal. Entonces, el músculo produce hormonas, el tejido adiposo produce hormonas, la grasa produce hormonas, y si la grasa es parda, produce otras, y el hueso produce hormonas,
Esos han sido como ideas enormes que han venido cambiando un poco la visión de temas grandes en fisiología en general, que no impactan directamente el entrenamiento, pero que cambian la visión de la fisiología. Sí, hay algo que me gustaría señalar y probablemente ya igual Fer, Dani se hayan percatado de esto, pero en verdad creo que algo que haces muy bien, Henry, y que creo que igual comparten, es una característica que comparten varios divulgadores, es justamente poder decir amalgamar la perspectiva de distintos profesionales de la salud, ¿no? ¿Cómo lo vería el nutriólogo? ¿Cómo lo vería el entrenador? ¿Cómo lo vería el médico? ¿Cómo lo vería el investigador? ¿No? Y tratar como de bajar esos temas tan complejos como el comprender las vías de señalización que participan en la síntesis proteica muscular. Ok, ¿cómo hago que una persona que llega con un entrenador pues empiezo a darle un entrenamiento, empiezo a ayudarla con su entrenamiento para que aumente su masa muscular, viéndolo desde la perspectiva del nutriólogo, cómo le doy ese aporte nutricional adecuado para que igual promueva ese crecimiento muscular con X o con determinado paciente. Henry, ahí por ejemplo me llama la atención, ¿qué consejo darías justamente para ir, digámoslo así, extrayendo perspectivas valiosas de distintos profesionales y a la vez llevarlo a la práctica, ¿no? Porque creo que ya lo comentaste por ahí entre líneas, pues oye, ¿qué tanto va a cambiar el hecho de conocer distintas vías de señalización o como conocer temas con tanto potencial, como ahorita lo comentaban del lactato, cuando lo empezamos a llevar a la práctica, ¿no? Y más creo que se vuelve una característica a cultivar en época o en esta era de redes sociales, ¿no? En donde de repente, pues, premia mucho la manera en la cual hablamos de cierto tema, ¿no? Y a veces si no tenemos como esta parte o si no estamos continuamente cultivando este, digamos, pensamiento crítico o esta manera de consumir información, es difícil de repente llevar o ir combinando esta parte de educación continua y la práctica en tu día a día con tus pacientes, con tus atletas. Yo hay algo que siempre procuro muchísimo, lo hago mucho con mis estudiantes, digamos que en muchos otros contextos, y es que siempre invito a cualquier persona a que cuando tenga un dato lo tome siempre con pinzas, entendiendo que esos nunca son conceptos absolutos. Cuando hablamos del lactato, por ejemplo, uno dice el lactato, sí, pareciera que genera efectos interesantes, incluso estamos pensando en inyectar lactato y demás, pero eso puede ser tan bueno como puede ser tan malo. O sea, el lactato, por ejemplo, es un inductor en células cancerígenas, ¿cierto? De resistencia a fármacos, de resistencia a tratamiento quimioterapéutico. mTOR es espectacular, sí, mTOR para todo el mundo porque hipertrofeamos. Sí, pero en células tumorales la inducción del mTOR le lleva a que se desarrollen más tumores. Entonces, si nosotros no miramos en contexto eh, de lo que estamos hablando es muy difícil. La gente, que lastimosamente es colombiano, qué pena, pero hay alguien, seguramente ustedes conocen, que habla de las frutas y trata muy mal a las frutas y utiliza unos términos despectivos con ella porque dicen que la fruta, como tiene fructosa, genera daño hepático y genera un montón de cosas, pero no lo mira obviamente en perspectiva, lo mira como si fuera un elemento aislado. Entonces, siempre, siempre, siempre yo creo que debemos ser en extremo cuidadosos cuando tenemos un dato en cómo lo vamos a trasladar, porque hay que ponerlo en un contexto, definitivamente. Ese mismo lactato en un paciente que está crónicamente enfermo no va a ser lo mismo que un deportista de alto rendimiento. No va a ser lo mismo en una persona que tiene una muy buena nutrición a una que no. No va a ser lo mismo producto de un entrenamiento de alta intensidad que de un proceso séptico. Entonces, no podemos nosotros caer en el error de tratar de generalizar a partir de un dato científico que sale en un artículo o que de pronto un divulgador no lo vende como la última Coca-Cola del desierto, como el último dato. No podemos caer en ese error de interpretarlo como si fuera un dato absoluto y que ya eso lo vamos a aplicar a toda la población del mundo y vamos a curar todas las enfermedades, porque lastimosamente no es así. Y tiene que ver, para cerrar un poco la idea, tiene que ver con eso que decíamos al comienzo de la extrema complejidad
de los seres vivos, la extrema complejidad en donde la presencia de una molécula sola genera un efecto, la presencia de otra molécula sola genera otro efecto, pero cuando están las dos ya el efecto puede ser totalmente diferente. Y eso no es nada fácil y no es nada sencillo trasladarlo realmente al enfoque práctico si no lo hacemos en el contexto de la individualidad, que eso es tal vez la parte más difícil y compleja y que no lo logramos al final al 100%. Hay un paper que me vino a la mente, que es muy chistoso. Es una especie de sátira y que obviamente los autores advierten al inicio acerca de mecanismos y resultados. Y el caso que ponen es el cigarrillo. ¿Por qué no estamos recomendando el cigarrillo para los deportistas? Y ya te empiezan a aventar un argumento, referencias obviamente, de que por ejemplo en deportistas de resistencia o endurance, el cigarrillo podría ser de interés, puesto que inhibe el apetito. Ese es un posible mecanismo por el cual podríamos disminuir el peso, tener una ventaja mecánica, etcétera. También te ponen que puede incrementar el gasto energético igual para ese punto de la pérdida de peso. No recuerdo cuáles otros mecanismos nos plantean de momento, pero el punto es precisamente ese, que es muy fácil tomar cualquier potencial mecanismo, vaya, tan solo el mecanismo del daño muscular que tú mismo, Henry, mencionabas, y extrapolarlo a prácticas concretas, porque tenemos un mecanismo con el cual nos podemos escudar, que es de hecho lo que hace este doctor Bai, lo demás, ya sabes. Seguro lo conocen, las personas que nos escuchan seguro lo conocen. Ok, un personaje desafortunado, siendo sinceros. Pero bueno, la fruta contiene azúcar, contiene fructosa, entonces va a desencadenar esto, aunque ya te está hablando de un mecanismo, entonces eso para quizás el público en general puede sonar convincente, puede sonar científico, incluso lo podemos llevar un paso más allá, como hacen estos autores del asunto del cigarrillo y deportistas, de cómo algunos argumentos mecanicistas fácilmente pueden sonar convincentes y en algunos casos, pues no hay pierde, no es mucho que se pierda, así como que un tema de salud, mucho riesgo, etcétera. Pero hay otros, como por ejemplo, desaconsejar a las personas de consumir frutas, verduras o ciertos alimentos que tienen una matrix nutricional, vaya que interesante y vaya que necesaria. O por ejemplo, el caso del cigarrillo, en ese artículo los autores lo llevan a ese extremo, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en personas antivacunas que hacen esta correlación entre el autismo, por ejemplo, y la aplicación de vacunas. En pandemia, cuando sucedió todo este asunto de la mascarilla o el cubrebocas, en donde sí se puede volver algo realmente peligroso para la sociedad entera. Y ahí me gustaría saber, Henry, ¿cómo haces tú como divulgador, como docente y como persona en estos medios? En primera, no frustrarte, porque esas personas, como comentas el doctor Whiter, tienen un alcance brutal. No sé exactamente cómo lo han hecho, pero ¿cómo haces tú para navegar ese mundo tan complejo que es la divulgación de ciencia en redes sociales? Para hacer sentido de información, posibles mecanismos, porque a veces uno también tiene sus propios sesgos, y más aún para comunicar toda esta información que tiene tantos matices, que tiene tantos detalles, que es necesario contextualizarla. Por ejemplo, en el caso de tus alumnos, de tus estudiantes, en tu propio caso y en el caso de redes sociales. Hay algo que siempre hago y de pronto en redes no es tan evidente porque al final de cuentas redes son interacciones muy chiquitas, muy corticas, poquito tiempo, cosas de ese estilo. Claro, con los estudiantes sí, porque a ellos sí los tengo todos los días en una alta proporción de tiempo. Y es que les enseño de manera muy abierta, les enseño a desconfiar de todo. Y les invito a que desconfíen. Y mismo yo soy así, o sea, yo soy la primera persona que desconfía de cualquier cosa que veo publicada en redes sociales y demás. Hay cosas que uno dice, bueno, interesante, este dato no lo conocía, voy a buscar de verdad de dónde sale. Pero la verdad es que creo que no hay que comer entero, como decimos nosotros acá, y creerse todo lo que le dicen. Y eso es algo que yo le invito mucho, mucho, mucho a mis estudiantes. Es más, les invito a que no me crean a mí, no necesariamente tienen que creerme a mí. El hecho de que yo sea su profesor, obviamente hago el mejor esfuerzo por tratar de comunicar lo que considero es verdad, pero podría yo estar cometiendo errores, por supuesto, podría yo estar informando algo que
producto de mi gran desconocimiento, al final de cuentas, ya que no se la pase leyendo, desconoce muchísimo más de lo que sabe, podría yo estar cometiendo el error. Y no tengo ningún problema en después admitir el error y decir, oiga, sí, yo consideraba que era así y ahora creo que debemos hacerlo de esta manera. Y eso no, creo que es bastante sano que ha sucedido. Eh, yo no me estreso, ya no. Antes sí, antes en alguna época, hace unos años, incluso por ahí antes de la pandemia, yo era el primero que veía una persona diciendo cualquier cosa y era el primero en redes que escribía eh, y buscaba el paper para decirle, mire, en este paper dice que eso que usted dice no es cierto, sino que es así. Y entonces me contestaban y yo me enganchaba allí en discusiones que no necesariamente eran académicas. Con el tiempo entendí que eso no me iba a llevar a ningún lado, que en realidad no me sentía cómodo, que me estresaba de pelear con los demás y sobre todo cuando, digamos que interactué con científicos muy top y personas que son muy, muy, muy tesas en el asunto, que realmente sí son los grandes investigadores, entendí que ellos nunca se desgastan en peleas absurdas. Sí, o sea, yo no voy a pelear con los terraplanistas de si el planeta es plano o si es redondo, ¿no? Tú lo consideras de esa manera, lo crees, ok, está bien, perfecto. Yo lo creo de otra manera. No voy a tratar de venderte mis argumentos y creo que esa es desde que empecé a hacerlo así, soy más feliz. Desde que dejé de intentar eh, mostrar mi verdad, que repito, no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, ni necesariamente tengo la razón, pero desde que intenté mostrar mi verdad frente a la verdad que otros consideran es su verdad absoluta, pues soy más feliz. Y creo que lo más sano para la gente es que pueda mirar y contrastar dos posiciones, o sea, de esta manera o de esta manera, ok, y tomar sus propias decisiones a partir de los argumentos. Lo que pasa es que quienes venden ese tipo de argumentos tienen una capacidad de transmitirlo que es muchísimo mayor y de pronto por eso tienen tantos seguidores y por eso de pronto les gusta tanto o tienen un impacto histriónico allí que muchos no tenemos y por eso les va tan bien. Pero bueno, contra eso sí es como complicado. Me toca tomar clases de actuación o algo así para poder tratar de competir, cosa que no voy a hacer. Tú, Henry, Ahí, por Henry, ejemplo, dale, 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 Henry. dale. Ok. En la práctica diaria, tú como docente, ahora sí que atendiendo a tanto a la población deportista como la población que está en el otro extremo, o sea, que carece de capacidades físicas y, y de una biología sumamente alterada, tú a tus estudiantes siempre les haces ver la manera de que ver o voltear a ver ambos mundos y cómo estos interaccionan, o sea, tú como docente te conviene que ellos lo vean desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces en México, en congresos o así, o en propias clases, se ve como áreas separadas o se ve como si estuviera una línea muy marcada entre el rendimiento y la salud. Hay intentos en donde intentan reunir ambas áreas y no se ponen de acuerdo, incluso entre docentes. ¿Tú cómo lo haces ver para tus estudiantes? Y esa es una duda genuina. Yo, como anteriormente y sigo siendo estudiante, siempre lo vi de esa forma, como que hasta un debate de por medio. ¿Tú cómo lo has entendido para poderlo explicar mejor? Sí, 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 es una excelente pregunta porque ahí vuelve algo que que habíamos dicho hace un momento y que tiene que ver con el contexto. Eh, hay que tener muy claro que lo que yo estoy diciendo en un contexto puede tener toda la validez, mientras que en otro contexto no. Voy a poner un ejemplo que probablemente para ustedes sea lo más cercano posible y lo conocen muy bien, es el tema de los carbohidratos. ¿Sí? Yo tengo deportistas, tengo atletas, tengo triatlonistas, tengo maratonistas a quienes les ayudo desde el punto de vista fisiológico a optimizar su rendimiento deportivo y obviamente desde el punto de vista nutricional, junto con sus nutricionistas, nutriólogos, les ayudo a potenciarlos. Y, y, es perfectamente claro entender que un maratonista consume una gran cantidad de carbohidratos y que muchos de esos carbohidratos en su intraentreno o en la competencia son carbohidratos simples de rápida absorción que
en ese contexto de esa persona le sirven tremendamente y los necesita, y de hecho si no están presentes se va a ver comprometido. Pero esa misma recomendación de consumir carbohidratos simples y demás, no se la voy a dar a mi otro grupo de pacientes, donde tengo el paciente obeso diabético, porque claramente esa persona ni entrena la intensidad, obviamente nunca lo va a hacer que entrene el maratonista, y por demás ya tiene una resistencia a la insulina, tiene una sarcopenia que no le ayuda para nada, tiene un proceso proinflamatorio. Lo que yo voy a hacer seguramente si lo inyecto de carbohidratos simples es que va a ser ahí un booster, esto le voy a echar aire a ese fuego de la inflamación que no necesito que lo tenga. Entonces, les enseño mucho a mis estudiantes a que nosotros no debemos ver la recomendación como una recomendación exclusiva, porque aquí la recomendación de consuma carbohidratos está muy bien para una persona, pero está muy mal para otra, sino que les enseño y les invito siempre a que tengan en cuenta que si no miramos el contexto de la persona, es imposible realmente que lo que yo haga realmente tenga validez, ¿sí? Yo le puedo decir a las personas, consuman proteína, consuman proteína, consuman proteína, ¿sí? Pero si un paciente en falla renal, no va a ser la mejor recomendación para él, ¿sí? Y así podemos poner muchísimos ejemplos. Entonces, si no tenemos contexto, es muy difícil realmente. Y el contexto, desde mi punto de vista, es el que permite que nosotros realmente podemos adaptar una recomendación, un consejo, un estilo de entrenamiento, un modelo, lo que sea, y lo podamos realmente sacar provecho a las personas. Sin contexto les podemos hacer mucho daño. Y complementando un poquito, de hecho, igual por ahí va mi pregunta. Bueno, quería comentarte algo, Henry, justamente con lo que comenta Fer, se complementa muy bien. Y no sé, pero me gustaría saber tu perspectiva, al menos como yo lo veo, lo observo, es que a veces cuando hablamos de fisiología del ejercicio, hablándolo yo desde mi área, lo que me tocó, por ejemplo, vivir en la universidad cuando estaba formándome como nutriólogo, se ve como un área para rendimiento únicamente, ¿no? Cuando hablas de fisiología del ejercicio es como, ok, entonces estás interesado en nutrición deportiva, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante porque creo que a medida que van pasando los años, las décadas, me atrevería a decir, cuando hablamos de investigación, empezamos a ver los enormes beneficios que puede generar el ejercicio físico en personas ya acondicionadas, sedentarios, que son al final beneficios muy grandes, haciendo muy poco. Digo, y si vámonos por el otro lado del espectro, en cuanto ya una persona, un atleta de alto rendimiento está sumamente avanzado, pues cada vez la demanda que debes ir imponiendo debe ser más alta, debe ser más específica. Pero al menos para ti, Henry, ¿tú consideras que durante estas últimas décadas y con lo que mira fisiología del ejercicio, cada vez se le va a hacer, o dirías que cada vez se hace más hincapié en cómo como profesionales de la salud instaurar esta parte preventiva, ¿no? Del ejercicio, ¿no? Y ver que fisiología del ejercicio no se reduce únicamente cuando queremos maximizar, sí cubre el área de maximizar el rendimiento en los atletas, sin embargo, creo que voltear a ver al grueso de la población que no participa en ninguna actividad, que somos sedentarios, me incluyo, digo, porque ir al gimnasio algunas horas no te saca de ya ser una persona activa, ¿no? Sino a lo largo que te estás moviendo en tu día. ¿Cómo empezamos a instaurar esta parte de consistencia en el ejercicio físico, ¿no? Creo que esa parte, voltear a ver desde los mecanismos a esta parte más integral de instaurarlo es algo muy interesante y que al menos, repito, digo, no sé si compartes esta perspectiva conmigo, creo que se dirige durante los siguientes años, ¿no? Hacia hacer cubrir estas adaptaciones, estos enormes beneficios que tiene el ejercicio físico, sobre todo en personas que lo empiezan a hacer por primera vez. No, estoy totalmente de acuerdo. Y siendo muy sincero, cada vez esa brecha que tú planteas de las respuestas y adaptaciones de una persona con un alto nivel de entrenamiento y de especialización deportiva van en un sentido, y este ejercicio, esta respuesta, estas adaptaciones que experimenta una persona que tiene cualquier condición patológica tienden a irse alejados. Hay cosas que confluyen, pero en realidad sí encontramos allí una diferencia. Hay un área del conocimiento que
particularmente en español, es muy difícil de profundizar porque no hay unos textos, hay solamente un texto, y es un texto muy pequeñito que también anda por ahí atrás, que escribió el doctor José López Chicharro, de un área del conocimiento que a mí particularmente sí me gustaría explorar mucho en detalle en un futuro próximo, que se llama la fisiología clínica del ejercicio. La fisiología del ejercicio, tal y como digamos que se ha descrito históricamente por los grandes fisiólogos, pues es sencillamente de qué le pasa al atleta, al deportista y demás. Tenemos, digamos que más o menos, tenemos una idea clara de las respuestas y adaptaciones que se generan en un atleta. Si yo tengo un atleta de resistencia aeróbica, yo sé que cada vez que haga ejercicio físico, su corazón va a aumentar la fuerza de contracción, va a aumentar su frecuencia cardíaca y con el tiempo va a generar una adaptación en donde ese corazón tiende a generar una hipertrofia excéntrica y eyecta un volumen de sangre mayor. Y eso está bien, y es lo que se ha estudiado. Pero la pregunta sería, ¿esa misma respuesta y esa misma adaptación se genera en un paciente hipertenso que ya tiene una patología que es la hipertensión, en donde sus vasos sanguíneos tienen una mayor rigidez, en donde el corazón ha generado unas adaptaciones producto de su enfermedad que lo llevan por otro lado? ¿O será que eso mismo sucede en el paciente diabético que ha experimentado hiperinsulinemia durante tanto tiempo y que ha dañado su endotelio? ¿O será que eso mismo pasa en el paciente obeso que le sobran 30 o 40 kilos de grasa y que tiene, por lo tanto, un 30 o 40% más de gasto cardíaco en reposo y que tiene un volumen de sangre mayor? Entonces, ahí hay diferencias enormes. Y repito, en inglés hay algunos textos muy, muy, muy buenos. Yo soy un amante de los libros, bueno, allá atrás hay algunos en mi biblioteca de la universidad, tengo el resto. Voy a decir aquí una infidencia, mi esposa no le gusta ver tantos libros acá, entonces a mí me toca cada vez que se van acumulando muchos empezar a trasteármelos para la universidad. Allá tengo una biblioteca también grande, generosa. Y allí, por ejemplo, tengo varios libros que son interesantes en relación a eso, a fisiología clínica del ejercicio. ¿Qué pasa con el diabético, con el hipertenso, con el dislipidémico, con el que tiene cáncer, con la mujer gestante? ¿Qué pasa con el paciente que tiene enfermedad neurodegenerativa? ¿Qué le pasa cuando hace ejercicio? Y la evidencia nos ha mostrado que las respuestas y las adaptaciones no son las mismas que estudiamos en un atleta de resistencia o en un atleta de fuerza. Es, eso sí agrega complejidad, siendo muy sinceros en el tema de la fisiología. Y repito, eso es algo que sí me gustaría a mí explorar en un futuro próximo, tratar de compilar todo eso que se ha venido escribiendo en los últimos años. Sí, algo que ahí interpreto, fíjate, Henry, digo, no sé si haga sentido lo que voy a mencionar, pero creo que el campo de estudiar la fisiología, digamos, en esa situación de homeostasis, ¿no? Ya es complejo en sí mismo, ¿no? Ya eso le agregamos la capa de complejidad de qué es lo que sucede cuando tenemos una enfermedad crónica, como lo es la hipertensión, como lo es diabetes. Ok, ya le agregamos una capa de complejidad a estudiar la fisiopatología. Y ahora le agregas otra capa de complejidad a saber cómo el ejercicio provoca ciertas adaptaciones en los distintos sistemas, pero cuando estos están bajo una fisiopatología, ¿no? Entonces creo que como que el tener esas tres áreas o esos tres niveles de distinción es donde se vuelve, vaya que complejo. Y también algo que ahorita estaba pensando en ello, reflexionando mientras conversabas, mientras compartías eso, Henry, es que ahí se encuentra, o lamentablemente, para ahí está los porcentajes o la mayoría de población, ¿no? O sea, hay más personas, lamentablemente, que tienen hipertensión, a que tienen diabetes, a personas que están compitiendo en el más alto rendimiento, que llegan a presentar esas remodelaciones cardíacas que mencionaste, ¿no? Y si quieres te lo complejizo un poquito más. La fisiopatología más la fisiología del ejercicio, pero si a eso le agregas el tratamiento con metformina, con inhibidores de SGLT2, con GLP-1 o alguna cosa, ya la fisiología te cambia y las respuestas y las adaptaciones al ejercicio también. Ya, eso termina siendo ahí una espiral que uno no encuentra al final, pero sí resulta interesante pensar que hay todo un panorama de investigación que probablemente incluso desconocemos un montón de cosas, es lo más probable, eh, en relación a esos pacientes que, como tú muy bien lo dices y estoy totalmente de acuerdo, son el grueso
cuando se es entrenador, son el grueso de los que atendemos. No es el paciente sano que va a ir a competir eh, en el Ironman, no es. Es el paciente enfermo que dejó pasar 40 años para empezar a hacer ejercicio físico, que tiene 5 medicamentos encima y que ahora intenta hacer ejercicio físico como una herramienta para tratar de mejorar su salud o su estética o lo que sea que busque. Y creo que eso es súper, súper fascinante porque hay muchos, y para agregar todavía más capas de complejidad, muchos, llamémosle, muchas piezas de cultura, o no sé cómo denominarlo, conocimiento popular, como por ejemplo en el caso del embarazo, como por ejemplo en el caso de la hipertensión. O vaya, ya recuerdo el término, sabiduría popular, que te dirían, no sé, por ejemplo, una mujer embarazada no debería entrenar pesas de nuevo por este mecanismo, etcétera. Pero sucede que ya tienes papers que te hablan que incluso una mujer embarazada, no recuerdo en qué trimestre, pero ya avanzado, levantando pesas, haciendo peso muerto, haciendo bench press, y no solo eso, sino con 1, 2, 3 RM, no presenta complicaciones, ni el bebé nace con ninguna complicación. Entonces tienes que ahora, ok, entonces esto que creíamos saber, pues no es del todo correcto. Ahora toca también la labor de divulgar esta información y a la par, puesto que es evidencia emergente, ser cuidadosos, ser cautelosos. Entonces creo que estamos particularmente en un área, en una época, perdón, muy, muy interesante y la verdad que muy privilegiada, porque tenemos literatura casi que día con día, no me dejarás mentir, tu labor de divulgación, Henry, y también la muy difícil labor de no emocionar a los demás y decir, ok, esto es emergente, la metodología de estos estudios en particular puede estar limitada, el tamaño de la muestra puede ser pequeño, no hay evidencia metaanalítica. Por ejemplo, algo similar a lo que me refiero y el punto que quiero hacer es lo que sucede con los fármacos GLP-1. Ok, sí es muy prometedor, sí es algo así como que viene a revolucionar, pero aún así seguimos con el mismo problema de toda la vida, que es las intervenciones del estilo de vida. Entonces, me gustaría saber para ti, ¿cuáles de estas áreas emergentes, aparte de las que ya has mencionado, la que más te mantiene así como que en ascuas o con más emoción de ver qué pasa, hacia dónde vamos? Uy, hay dos cosas voy a responder primero tu pregunta, porque no después se me olvida, y después quiero hacer un comentario de algo que tú también planteaste. En un futuro muy próximo, pero en extremo próximo, o sea, estamos hablando de que este año, principios del año entrante, vamos a empezar a verlo. eh, Vamos a contar con un conjunto de herramientas a partir de la inteligencia artificial, a partir de una cantidad de cosas que van a modificar el entorno farmacológico. Allí eso me genera emoción, pero me genera emoción y también susto, obviamente. Eh, Buena parte de los medicamentos que han salido de manera reciente, esos análogos GLP-1, GIP, glucagonamilina, que cada vez empiezan a volverse más complejos y demás, surgen precisamente de allí, surgen de poder entender interacciones farmacológicas que antes no eran nada fácil porque no teníamos la tecnología y que ahora sí nos permiten entender un poco no, mucho más, pues para los farmacólogos, yo no soy farmacólogo, pero cuando uno va en el seguimiento de qué tanto desarrollan estos fármacos, esta vaina es impresionante. Y como te digo, para finales de este año vamos a tener un arsenal farmacológico que va a superar por mucho lo que teníamos, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades crónicas y específicamente en el tema de la obesidad. Y ahí, pues eso genera cierta emoción porque quiero ver qué pasa, ¿cierto? Quiero ver si realmente vamos a poder manejar la obesidad. Yo no estoy seguro de ello, no creería realmente, pero va a ser interesante. Las terapias génicas es algo que también va a ser impresionante. De hecho, en la actualidad se cree que hay fisicoculturistas, no voy a nombrar, pues hablando de Mr. Olympias, o que compiten en Mr. Olympia más bien, que han sido modificados genéticamente para no dejar de crecer, ¿sí? Que tienen modificaciones genéticas instauradas a partir de técnicas como el CRISPR-Cas9 o cosas de ese estilo, que son demasiado avanzadas para lo que realmente conocemos. O sea, hay una modificación genética importantísima que, por un lado, va a permitir tratar enfermedades huérfanas,
que es algo que es muy complejo, pero que por otro lado también el deporte va a ser un boom. Voy a decir algo que suena como medio morboso y espero solamente me entiendan porque no lo hago con mala intención ni mucho menos. Si en Las Vegas se realiza este año los Enhanced Games, los juegos así que no tienen límite de uso de sustancias para romper récords y demás, entendiendo que obviamente es algo que atenta contra la salud de esos atletas, pero el morbo de ver hasta dónde puede llegar el ser humano con fármacos y con cosas de ese estilo me toca un poco, porque probablemente vamos a poder entender muchos temas de fisiología a partir de lo que suceda en esos Juegos Olímpicos y realmente, los Juegos Olímpicos entre comillas, a partir de lo que suceda. Entonces hay varias cosas realmente, Daniel, que me emociona en un futuro próximo ver cuál es ese desarrollo y creo que temas como la robótica, la inteligencia artificial y demás nos van a cambiar de un momento a otro. Cuando nos demos cuenta vamos a estar invadidos de ello. Y otro comentario que quería hacer en relación a lo que tú dijiste es que es muy, muy complicado y seguramente ustedes también lo viven, poder sobre todo transmitir en ocasiones un mensaje a profesionales, colegas en relación a lo que sea. O sea, todavía me cuesta un montón convencer a médicos internistas y nefrólogos que el consumo de creatina no daña el riñón, sino que aumenta la creatinina y que por lo tanto, pues pareciera que el riñón está dañado, pero no es él el que se lesiona. O convencer a los ginecólogos de que las mujeres pueden, obviamente con ciertas precauciones, hacer ejercicio físico, entrenar la fuerza, hasta incluso trimestres avanzados, hasta su tercer trimestre de gestación, sin mayores riesgos, pero el ginecólogo todavía no, dice no. O convencer incluso al cardiólogo de que el ejercicio de entrenamiento de alta intensidad en pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular o que han tenido problemas cardíacos o tienen antecedentes de infarto puede hacerle bien y que el cardiólogo me diga, sí, pues no quiero decir que todos, pero eso es una tarea muy compleja y a veces pues por no pelear uno con nadie pues deja así, pero esa es una tarea difícil. Solamente por lo que tú dijiste, Daniel. Sí. De hecho, eso que mencionas, Henry, es curioso porque a lo mejor desde la parte clínica, la alta intensidad, ellos la pueden traducir como mucho, como un extremo muy extremo. Entonces creo que nace siempre de ese miedo a que lo va a dañar más el término de alta intensidad porque asusta, porque dice, este paciente se va a morir, le va a pasar algo, cuando la alta intensidad para ellos es una dosis muy pequeñita que no implica un riesgo precisamente. Y aquí es donde yo quiero hacerte una pregunta que no va para nada con morbo ni mucho menos, pero si tú pudieras clasificar dentro de todos los deportistas con los que has trabajado, ¿quiénes son los deportistas menos saludables y los más saludables en una brecha? ¿Cómo los pondrías? Te puedo poner, no sé, triatletas, culturistas, Sí, sí, sí. peleadores. Pues mira, realmente y desde mi punto de vista, los menos saludables son de lejos, para mí, desde mi punto de vista, los fisicoculturistas no naturales. O sea, ahí sí, definitivamente creo que no lo tengo que pensar mucho, porque es también un poco lo que vemos en el día a día, esas adaptaciones, que uno vea un chino, nosotros decimos chino acá para referirnos a una persona joven, no un chino de China. Una persona joven a los 23 años con CPAP porque no puede dormir, porque tiene un patrón restrictivo, porque producto de su inmensa masa muscular. O sea, esto no tiene lógica. Desarrollen esas hipertrofias ventriculares de sus corazones y que a los 23 o 24 años ya sea hipertenso y que tenga un corazón así enorme, pues son cosas que realmente no las comparto y me parece que son de las poblaciones que son menos saludables. Por supuesto, los deportistas de resistencia aeróbica también, o sea, son personas que saben y entienden muy bien, el que es ciclista, el que es triatleta, el que es maratonista, entiende muy bien que está rayando en ese límite ya de lo no fisiológico. O sea, que ya va es a lo patológico casi,
en relación con ese esfuerzo físico. Una persona que corra durante 3 horas y media, ¿cierto? A un ritmo de 4 minutos por kilómetro, con una frecuencia cardíaca de 170, 180 latidos por minuto, con una actividad simpática extrema, pues son 3 horas en que ese pobre intestino está así, en que ese pobre riñón no le está llegando ni sangre, y eso no es tan fisiológico, realmente eso raya en lo patológico. Pero al final de cuentas también pues, son personas que pueden recuperarse un poco más fácil que lo que no se recuperan estos fisicoculturistas que estamos viendo en esa nueva oleada de personas jóvenes que siempre la han habido, pero que ahora con el acceso tan fácil que tienen a fármacos, a péptidos, a una cantidad de cosas, pues realmente se hacen muchísimo, muchísimo daño. Y si me preguntas por los más saludables, son aquellos que hacen ejercicio físico para la Los más salud. longevos. Los que al final de cuentas no estresan su cuerpo más de la cuenta. Sí, por supuesto, hacen ejercicio concurrente, que mezclan el trabajo de fuerza, que mezclan el trabajo de resistencia aeróbica, que eventualmente una que otra vez hacen esfuerzos de alta intensidad. Esas son las personas que desde mi punto de vista pues realmente pueden llegar más lejos, que no abusan de los suplementos, que los consumen tal vez los que no puede consumir de manera normal a través de sus alimentos y que está muy bien, una creatina, una proteína y por ahí pare de contar. Esas son las personas que creo yo en realidad sí hacen mucho bien por su salud y por su longevidad, como tú bien lo dices. No tanto los deportistas de alto rendimiento, que ya sabemos, el deporte de alto rendimiento es perjudicial para la salud. Sí, creo que es verlo desde la visión de aquellas personas que integran el ejercicio físico a su vida, ¿no? Que lo hacen ya una actividad cotidiana. Y de hecho, justo regresando un poco al punto que comenzaste hace un momento, Henry, porque ahí me gustaría saber también, bueno, rescatar algo de lo que mencionas, como el trasladar o hacer esta alianza terapéutica, será la palabra que estaba buscando, con los profesionales de la salud para instaurar el ejercicio físico en pacientes que tendría un potencial, ¿no? En cuanto a tal vez una patología por la que estén cruzando, ¿no? Y que el ejercicio físico en cierta cantidad puede serles muy beneficioso. Ahí, por ejemplo, Henry, ¿qué conjeturas, me atrevería a decir, tú pudieras llegar a extraer del por qué está esta barrera? O sea, a pesar de el acceso a la información que tenemos hoy en día, a distintos profesionales como tú haciendo una labor importante en cuanto a divulgación, porque todavía es muy persistente. Digo, también hablándolo desde mi perspectiva, cuando llegas a conversar con profesionales de la salud, médicos, mismos nutriólogos, ¿no? Mismos fisioterapeutas, como de repente esa barrera que mencionabas de, digamos, empujar a la persona a hacer ejercicio físico, a que sea más activa, pero incluso también a que aprenda, digamos, a exigirse un poquito, claro, relativo a la capacidad de la persona, pero que sea como que pueda llegarse a empujar. ¿Por qué consideras que está esa barrera entre profesionales de la salud? Yo tengo una teoría y es realmente simple, porque los médicos en una inmensa mayoría nunca han logrado interiorizar el concepto de ejercicio físico para ellos mismos. Y como nunca lo han logrado hacer para ellos mismos, pues es muy difícil hablar de lo que yo no sé. A ver, si yo nunca he hecho un HIIT, si yo nunca he experimentado qué se siente hacer un entrenamiento de alta intensidad y veo a alguien que lo está haciendo, para mí eso está mal, para mí eso es peligrosísimo, para eso es dañosísimo. Si yo nunca he hecho un peso muerto y veo a alguien haciendo un peso muerto, yo lo primero que voy a decir es, eso es malo, eso es malísimo porque mire lo que está haciendo. O sea, podríamos poner aquí muchos ejemplos. Yo creo que lo que falta en gran medida es que los médicos se comprometan con el ejercicio. Y los grandes defensores de intervenciones, me refiero a los médicos y a los profesionales de la salud en general, que hablan de ejercicio, que promueven el ejercicio físico, son los que lo hacen. Son los que lo hacen. Acá tengo muy buenos amigos. Hay un internista muy cercano, muy buen amigo mío, que además es un gran divulgador también, que es triatlonista. Y él habla obviamente con toda la propiedad del ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque lo hace. Tengo varios amigos médicos también que trabajan la fuerza
con ganas, que tienen muy buena masa muscular y hablan de los beneficios del entrenamiento de la fuerza. ¿Pero por qué? Porque lo viven en su día a día, porque entrenan todos los días, porque lo hacen. Y yo creo que es un tema de coherencia. Tú no puedes hablar de algo que no conoces y pues obviamente tienden a hablar mal porque no lo conocen. Entonces creo que lo primero, la gran tarea es convencer al personal de salud que hay que hacer ejercicio físico. Una tarea que, si tú me lo preguntas, en la universidad donde yo trabajo, todo el tiempo estoy tratando de motivar y tratando de incentivar a los profesores, compañeros míos que trabajan conmigo, que hay de muchísimas especialidades, a todos a que tenemos que hacer ejercicio todos porque hay que ser coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Pues Henry, Fer, Dani, digo, ya llevamos una horita de episodio, Henry, en verdad no queremos abusar de tu tiempo y de todo lo valioso que has estado soltando a lo largo de esta conversación, en verdad, hermano. Digo, ya para ir cerrando un poquito este episodio, justo, y bueno, creo que se responde muy bien con lo que comentas, Henry, porque justo tenía una pregunta orientada a esta parte de la prescripción del ejercicio, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, igual a manera de cierre, ¿cuáles dirías que son esas sugerencias para que los profesionales de la salud nos sintamos con un poco más de confianza a la hora de prescribir ejercicio físico para diversas poblaciones, ¿no? Porque creo que, claro, lo importante es mantenerse en educación continua, pero creo que al mismo tiempo a veces una simple sugerencia a una persona que está pasando por una patología, porque lo diagnosticaron con diabetes, con hipertensión, puede desencadenar beneficios importantes, tanto desde la perspectiva de que una persona se mantenga haciendo ejercicio físico de manera consistente, ¿no? He tenido el gusto de ver esos casos de que empiezan yendo un día a la semana al gimnasio, de repente van 2, de repente van 3, de repente te das cuenta que ya a nivel de composición corporal empiezan a cambiar, empiezan a ser más fuertes, empiezan a exigirse de ellos mismos. Entonces creo que eso es bien valioso en cómo, cuáles son esas armas para hacer esa prescripción del ejercicio, ¿no? No quedarnos paralizados ante, pues claro, los temas que se siguen desarrollando, los mecanismos que siguen descubriendo, pero ya empezar a instaurarlo en el día a día, en la práctica. Sí, ahí hay varias cosas y tal vez tú lo dijiste hace un rato, eh, en algún momento que lo compartías y dijiste que uno ve en pacientes que no hacen ejercicio, uno ve en pacientes diabéticos, en pacientes obesos, lo que ve, que intervenciones pequeñitas, poquitas, incluso generan unos cambios que son interesantes. A veces un poco el mensaje podría ser ese, a veces pensamos que para poder realmente generar grandes cambios tengo que hacer grandísimos esfuerzos. Mucha gente dice, es que yo no tengo las 2 horas para ir al gimnasio todos los días y por eso no me meto al gimnasio. Bueno, pues probablemente no necesites ir 2 horas, o sea, con que hagas 15 minutos de ejercicio y comiences con eso todos los días, seguramente vas a obtener muy buenos resultados. Claro, en algún momento, si sigues entrenando, vas a tener que ir 2 horas, pero de aquí a que lo hagas, probablemente va a pasar mucho tiempo e incluso tal vez nunca. Entonces, yo creo que es bueno entender, primero, que a veces con poquito, y estoy parafraseando lo que tú dijiste, a veces con poquito se puede llegar a hacer mucho. Y eso lo tienen que entender también los profesionales de la salud. Mm, Ese es el esencial. Y que más allá de la cantidad, más allá de, si lo miramos un poco de las guías de la CSM, de la frecuencia, la intensidad, el tipo, el tiempo de ejercicio, más allá de eso es buscar siempre la adherencia. ¿Cómo logramos que así sea poquito, lo haga, pero todos los días, o por lo menos 4 o 5 veces a la semana, no menos, pero que sea adherente? Y un poquito relacionado con ello, hay algo que yo siempre promuevo mucho y es el hecho de que todos los seres humanos, todos los que estamos en la faz de la Tierra, todos tenemos algo que nos emociona en relación al ejercicio físico. Caminar, montar en bicicleta, nadar, bailar, lo que sea. Solo, acompañado, en el salón de la casa o en la sala de la casa, en la cocina, en un gimnasio, con los amigos, en lo que sea. Todos tenemos algo que nos emociona. Todos tenemos algo que nos hace sentirnos felices cuando nos movemos. Y por eso es muy importante buscarlo, que los profesionales busquen. De pronto no es lo que más les sirva,
¿sí? O sea, yo tengo una persona que no tiene músculo y lo que le gusta es bailar. Probablemente lo que más le sirve es hacer la fuerza. Sí, por supuesto. Pero si yo lo puedo enganchar bailando y después de a poquito le meto el trabajo de fuerza, que es lo que realmente necesitaría esa persona, está perfecto. Entonces siempre tenemos que empezar por lo que nos gusta. Hacer lo que no nos gusta es muy difícil, sobre todo para los pacientes es muy complicado. Entonces, creo que esas son como herramientas allí que trato yo también un poco de promulgar también al personal de salud que quiere prescribir ejercicio. No, muchas gracias, en verdad. Bien valioso ese mensaje de cierre. Dani, Fer, ¿algo que agregar antes de cerrar el episodio del día de hoy? Yo me voy con que se destruye el mito de que los atletas más longevos son los maratonistas. Yo solamente reiterar el agradecimiento, Henry, por tu tiempo, por toda la conversación y aquí sí, la verdad, estoy seguro que hablo tanto por Ángel como por Fer. Este tipo de sesiones que tenemos de podcast son como privilegios que tenemos por tener un podcast, porque son masterclass y es como que nos dan esta oportunidad de conversar con personas de todo el mundo, como que compartir experiencias, perspectivas y con fortuna que lleguen a los oídos correctos, ya sea de personas interesadas en esto, atletas, entrenadores, a quien sea que pueda tomar algo de valor. Entonces, pues nada más, reiterando, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus experiencias y todo el conocimiento que compartes en redes. Si no lo siguen, de verdad, háganse un favor porque segurito así como yo van a estar guardando todas las publicaciones para seguir estudiando, seguir aprendiendo y pues seguir formándonos porque eso nunca termina. Listísimo. Pues con eso cerramos el episodio de esta semana. Henry, nuevamente muchísimas gracias. Como ya lo comentó el buen Dani, vamos a dejar los enlaces a las distintas labores tan nobles que haces para compartir tu conocimiento, compartir tu perspectiva, tu canal de YouTube, la parte del compendio de artículos y también que no se les vaya por ahí a las personas porque la siguiente semana, si no me estoy equivocando, 28 de abril, por ahí fue la fecha en la que vas a hacer el lanzamiento oficial de tu libro. Entonces, también ahí para que estén bien atentos. Estoy completamente seguro que va a ser una completa joya de conocimiento. Entonces, pues bueno, con eso cerramos el episodio. Henry, nuevamente muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Gracias.